En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. No hay nada superior a ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, tú decides mi suerte. Me ha tocado un lugar de delicias, estoy contento con mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a la Santísima Virgen en este día en que celebramos el misterio de la encarnación del Verbo en su vientre purísimo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya en este cuarto encuentro, y deseando que hayan podido dedicarle una horita diaria al menos al curso, y a haber podido ir leyendo el catecismo, los textos bíblicos, cuanto se les ha ido como sugiriendo, porque una de las condiciones para ir aprendiendo y asimilando las cosas es estudiarlas con cierto orden, con sistematización, o sea, tomarse un tiempo y todos los días hacer estudio de eso, que es lo que permite que el hábito interior de la reflexión no solo se ejercite, sino que se afine, ¿no? Uno se ejercita, uno está leyendo, escuchando cosas habitualmente, pero cuando uno quiere profundizar un tema, debe procurar estudiarlo al día que lo escucha. ¿Por qué? Porque tiene fresca la memoria de las cosas que escuchó, hasta con el acento que puede tener una afirmación, un concepto u otro. Entonces uno lo estudia después de haberlo escuchado, y eso da mucho provecho. ¿Por qué? Porque cuando lo estoy leyendo es como que todavía lo estoy escuchando. Cuando ya pasó algunos días, leo el texto y ya no recuerdo qué acento tenía este pasaje o este tramo del texto. Entonces, para sacar provecho, uno tiene que un tema estudiarlo todos los días. Por eso el curso tiene solo un tema por día. ¿Por qué? Porque permite que el resto del día uno lo estudie. Y entonces va no solamente ejercitándose en el hábito intelectual, sino que va afinando la comprensión. ¿Por qué? Pues yo puedo saber muchos temas de oídas, ejercitándome el intelecto, yo escucho presté atención a tal o cual tema. Eso no es aprenderlo. Aprenderlo es asimilarlo en el bagaje de conceptos que uno ya tiene. Es como que van engarzándose los conceptos en la síntesis de la verdad, que al final será una sencillez de pensamiento, una simpleza de pensamiento y un estilo de vida mucho más animado por la belleza de la verdad. Entonces, llegado ya al cuarto día, o a la cuarta plática,
hemos dado una buena cantidad ya de números del catecismo y textos. Hoy vamos a entrar en el mirar a Jesús que nos enseña a orar. Uno diría, todo es introducción al momento de llegar a considerarlo a Jesús, porque en Jesús resplandece todo, ¿no? Y es probable que tengamos que decir así, que todo ha sido una introducción para llegar a este día. Pero bueno, todo lo que veníamos dando nos ha venido de alguna manera como auxiliando al momento de considerar nuestra oración. Ayer hablábamos también, incorporábamos el concepto de la noche oscura. Hoy también vamos a hablar un poquito del valor de la vigilia, que ya algo hemos dicho, ¿no? El tema del paladar del corazón, ¿sí? Y el tema de la obediencia en la oración, o sea, ya algo hemos dicho, pero hoy, mirándolo a Cristo, cómo la madurez de la persona está en su elección, no en su saber. La persona madura no porque sabe, sino porque elige, ¿no? Y eso es muy importante al momento de la vida de oración. Yo no soy orante porque sé hablar de la oración, sino porque oro. Yo no crezco en la oración porque estudio sobre ella, sino porque aprendo a dejarme conducir por Dios en ese trato que Él quiere tener conmigo, ¿no? Entonces ahora vamos a mirarlo a Jesús, lo mismo que les he dicho otras veces. Yo no voy a ser tan exhaustivo en los puntos del catecismo porque ustedes los tienen escritos. No es tan difícil, a partir del número 2598 a 2619. 21 números en los que trata de Jesús que ora, Jesús que enseña a orar, Jesús que escucha la oración y al final unos puntos sobre la oración de la Virgen. Y es muy singular que lo podamos hoy dar en el día de la Encarnación, de la Anunciación, en este 25 de marzo. ¿Cómo poder hacer una síntesis de todo esto? Y vamos a mirar los últimos puntos. A partir del número, allí 2617, de esto que yo les di recién, que son los puntos de la Virgen, la oración de la Virgen María, que el catecismo lo presenta dentro de la oración de Jesús en la plenitud de los tiempos. ¿Qué es lo que marca la plenitud de los tiempos? Porque dice así, la oración en la plenitud de los tiempos. ¿Qué es lo que marca la plenitud de los tiempos? Llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué es lo que marca la plenitud de los tiempos? Un concepto que está en la Sagrada Escritura y está en el Catecismo. Uno podría decir, el tiempo había madurado tanto, que había llegado a su plenitud y por lo tanto ya era tiempo y merecía que Dios viniera. Y eso no es tan exacto, no es exacto en realidad, porque no es el tiempo el que madura por sí mismo, como reclamando por derecho que Dios se revele plenamente en la encarnación, sino que llegada a la plenitud de los tiempos, Dios marca la plenitud de los tiempos, es cuando el Verbo asume el tiempo. Entonces la plenitud de los tiempos está marcado por el encuentro de la libertad de Dios y del hombre. O sea, nunca la libertad es más grande que cuando está más vacía, podríamos decirlo así, ¿no? El hombre nunca es tan grande como cuando se conoce más o se reconoce más indigente. Marquemos entonces cuál es la plenitud de los tiempos, el encuentro de la libertad de Dios con la libertad del hombre en la Santísima Virgen. Esto de la plenitud del hombre es la libertad que elige la verdad, el amor, la belleza y la unidad. Aquí, en esta plenitud de los tiempos, que es el misterio que hoy celebramos, la encarnación, está dada también por la oración de la Virgen. O sea, no podemos nosotros quitarla a María del medio porque se nos desploma la historia. No hay plenitud. Dios necesitaba de María, no, Dios quiso de María. Por eso cuando el 2617 nos recuerda la oración de María, el fiat, el hágase de María,
Estamos hablando del pasaje de Lucas 1, 26 al 38, ¿no? El pasaje de la Anunciación. Entonces, la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. O sea, la plenitud de los tiempos entonces está dada cuando Cristo se encarna. Pero la aurora, la primera luz del día, está dada por esa libertad preparada, que es la de la criatura, la de la Virgen, que viene a restaurar aquello que al comienzo decíamos nosotros, cuando veíamos a Adán y Eva, aquello que Eva y Adán habían hecho. Por la libertad se escondieron de Dios. Ahora María, por su libertad, se expone totalmente a Dios. Dios salió otra vez a buscar al hombre. Ya no tuvo que preguntar dónde estás. Fue y el hombre estaba en la cita, digamos así. O sea, la Virgen aceptó la cita, o sea, dispuso su libertad. Dios no la violentó. Dios no le quitó a ella la posibilidad de ser parte. Entonces la Virgen restaura lo que Eva y Adán habían deshecho. O sea, la libertad de Jesús y de María restauran lo que Adán y Eva habían deshecho. Entonces, la plenitud de los tiempos es plenitud de oración, es plenitud de vida. Porque la oración de María no se da sin combate, sin que ella tenga que presentarle a Dios no las dudas, sino las objeciones que naturalmente se dan. Porque Dios prepara en la oración a algo que es más grande que nosotros. Por eso nosotros no entendemos lo que decíamos ayer en la noche oscura. ¿Por qué Dios nos lleva por allí? Porque nosotros no conocemos lo que está detrás. Porque Dios nos lleva a algo que es más grande que nosotros. Es una experiencia singular, porque en el camino de la fe nosotros somos llevados a una plenitud mayor. ¿Y quién de nosotros hizo el camino antes de hacerlo? ¿Quién dio el paso antes de darlo? ¿Quién llegó antes de llegar? Entonces María, aquí, en el momento de la Anunciación, ella, en ese diálogo con el ángel, acaba diciendo, hágase el fiat. Entonces, la oración de María, ¿sí?, dada en su obediencia, en su humildad, se da para que la plenitud de los tiempos acontezca. Lo que la libertad humana deshizo, la libertad humana rehizo, ¿no? Lo que el hombre deshizo por prescindir de Dios, el hombre lo rehace por confiar en Dios, ¿no? Aquí se dan el paralelo entre María y Eva, ¿no?, Adán y Cristo, ¿no? Entonces, la vemos a María en la plenitud de los tiempos, como lo vamos a ver en Juan 2, en la boda de Caná. ¿En qué medida, así como en la encarnación, María en la boda de Caná está en la plenitud de los tiempos? Porque ahí es figura de la iglesia, ¿no? Y la iglesia anticipa siempre, en cada Eucaristía, la plenitud, bajo el sacramento, ¿sí? La plenitud es la Pascua eterna, ¿no? Esa Pascua eterna acontece en el tiempo por la Eucaristía. La Santísima Virgen, cuando le dice a Jesús, no tiene más vino, hace a las veces de figura de la iglesia, que también como esposa de Cristo, en cada Eucaristía, de alguna manera, entre comillas, deberíamos decir, arrebata el Señor, anticipa la hora final. Bueno, María está allí. Y por último, lo de María el Magnificat, allí en Lucas 1, 46 55, el Magnificat, que es la oración de no solo de María. ¿Qué es lo que aflora al momento en que el Espíritu Santo la inunda con su gracia? Ella había sido concebida sin pecado original, pero el Espíritu Santo la cubre con su sombra, con su presencia, y entonces revive en su corazón la oración de todos los justos del Antiguo Testamento. Eso es el Magnificat. Ella de pronto exhala el perfume del Espíritu Santo, que es su plegaria, que había estado como fermentando en su corazón. Era una semilla sembrada, la palabra estaba en el corazón de la Virgen. La oración, la lección en María, necesitaba el riego del Espíritu Santo, la plenitud de ese Espíritu, que ya en la palabra del Antiguo Testamento estaba obrando. El Espíritu Santo conducía la historia también, pero en la plenitud de los tiempos es infundido en el corazón de la Virgen y la llena, ¿no? Y entonces, diríamos así, la lección divina, de lo que vamos a hablar estos días, la lección divina llega a su fruto, a su madurez. La lección divina tiene, por un lado, esa memoria viva, y por el otro lado, dispone para el sí. Y la Virgen tiene las dos cosas. Dice así,
y su memoria revive todo lo que su pueblo había vivido, pero de lo cual ella también era parte, por eso todo resonaba en su corazón. Mi alma canta la grandeza. Y ella va a recordar lo que Dios hizo por Abraham y su descendencia y lo que les prometió, y aparece cumplido ahora. Entonces, esta es la puerta para este punto. O sea, Jesús puede enseñarnos a orar porque encontró en María, ¿sí?, una socia, ¿no?, para esto. Porque el fiat de María prepara lo que aparece en Lucas 22, 42. Cuando Jesús, en el huerto de los olivos, cuando de pronto cae, como diría el Evangelio mismo, con angustia de muerte, como muerto, por así decirlo, pero con angustias de muerte, pero bien vivo porque estaba eligiendo aquella hora, dice al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. El fiat de María es el fiat de Jesús, es un fiat asociado. Por eso, en nuestro sí, siempre hay una sociedad con el sí de María. O sea, si la Virgen no hubiera dado su hágase, yo no podría dar el mío. Por eso este día, el 25 de marzo, es celebrado como el Día de los Consagrados a Jesús por María. ¿Por qué? Porque Jesús quiso ser consagrado a ella, quiso estar asociado a la voluntad de su madre, pero no solo en aquel instante. Como Dios no se muda, será siempre así. María en el cielo sigue estando asociada en su voluntad a la voluntad de su Hijo, a la obra de su Hijo, que es la gloria del Padre y la salvación del mundo, siendo ella esposa del Espíritu Santo. Por eso actúa en la Iglesia, que es el instrumento del Espíritu Santo. Entonces, nuestra oración tiene que ver con el hágase de María. Por eso, nosotros también, al aprender a orar de Jesús, estamos aprendiendo a orar de María. ¿Quién le enseñó a Jesús a orar? En su corazón humano, en su voluntad humana, en su inteligencia humana, en sus afectos, Jesús aprendió con María y con José. Entonces, después de esta introducción a este encuentro, Jesús nos enseña a orar. No podemos saltearnos esto. Lo último lo dije primero, pero porque esto nos ayuda mucho más a comprender lo que vamos así brevemente a compartir. Ahora, Jesús ora. Esa es la primera experiencia que nosotros hacemos al mirar el Evangelio. ¿De qué manera enseña Jesús a orar? Primero orando. ¿Qué es lo que va a suscitar? Y en Lucas 11, al comienzo de Lucas 11, que los discípulos digan: enséñanos a orar. Los evangélicos dicen que el rezar y orar es distinto. Nosotros lo usamos de modo igual. Orar y rezar, nosotros no hacemos distinción. Dicen orar es mucho más espontáneo, rezar es usar fórmula. Orar y rezar para nosotros no tiene diferencia. Oramos cuando decimos el Padre Nuestro, que es una oración hecha por el Señor, y rezamos cuando decimos el Padre Nuestro, que es una oración hecha por el Señor. Oramos cuando rezamos espontáneamente y rezamos cuando oramos espontáneamente. No hay diferencia. Para nosotros no lo hay. Pero ¿cuál sería en este Jesús orando como la clave para qué es lo que debemos nosotros al mirar a Jesús aprender? Cuando los discípulos le ven orar, le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Uno podría decir: Señor, enséñanos posturas, enséñanos fórmulas, enséñanos lugares. En realidad, lo que Jesús enseña con su misma vida, aquí lo señala el catecismo, es la gran novedad de la oración cristiana, que es la que no tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que es lo que se llama la oración filial. Nuestra oración es oración de hijos. Sin vivir la experiencia de ese modo de relación con Dios, no se entiende ni la oración de Jesús ni la nuestra. Pongamos una consideración para que nos ayude a comprender esto. ¿Qué hacía Jesús cuando Él iba a orar solo? Ustedes van a encontrar todos estos textos en el catecismo. Ustedes los buscan, como he dicho todos los días, y transcriben los versículos. Ustedes lo tienen todo allí. Ahí aparece la cita donde Jesús va a orar solo. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús cuando va a rezar solo? No sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué Jesús, siendo Dios, necesitaba orar. La pregunta es: ¿Dios ora o Dios reza? La respuesta es: obviamente. Sí.
Porque la oración no es una cuestión, ya lo hemos dicho, de un momento, sino es una cuestión de relación. Oro por mi modo de ser, por mi relación. Jesús oraba como hijo porque él era hijo. Entonces cuando Jesús iba a la soledad, a la montaña a orar, iba de madrugada, pasaba toda la noche, va al Getsemaní, no solo una vez. ¿Por qué iba a orar si él era Dios? Justamente porque era Dios. Y siendo Dios era hijo. ¿Sí? Era de naturaleza divina. Pero su persona era la de hijo, no la de padre. Por lo tanto, tenía una relación con el Padre que era de la que él vivía. O sea, si era hijo es porque había padre, si era padre es porque había un hijo, ¿no? Entonces la relación que tiene el hijo con el Padre es la relación filial. ¿Y qué iba a hacer Jesús a la soledad? Lo mismo que hemos de hacer nosotros. Y eso es una gran lección, es la gran lección de este punto de hoy. De que Jesús iba a la oración a recibir, de alguna manera, hacer la experiencia de lo que estaba recibiendo, su ser hijo. Lo decíamos al comienzo, allá en los primeros encuentros, que el orante es un mendigo de Dios, porque lo va a recibir. La oración es algo que yo recibo, no algo que yo hago. En todo caso, yo le dejo al Espíritu hacer y yo coopero en esa acción. Yo me dispongo con las plegarias, con los rezos, con todo lo que tengo. Pero en el fondo, todo eso es nada si no está el alma. ¿Qué es el cuerpo sin el alma? Un cadáver. ¿Qué es el orante sin el Espíritu Santo? Un charlatán. Así nomás podríamos decir. Jesús cuando va al desierto o a la montaña, ¿qué va a hacer? Hacer la experiencia de ser hijo de Dios, de estarlo recibiendo todo Dios. Qué difícil es para nosotros hacer esta experiencia. Eso es lo que nos viene como pensamiento primero. Qué difícil es despojarnos de todo lo nuestro, sabiendo que todo es de Dios. Aún lo nuestro, todo es de Dios. Qué lindo sería poder llegar a esta sencillez y simplicidad de la oración. A eso estamos llamados. Recuerden que es orante no el que sabe decir de la oración, sino el que va haciendo el camino de la oración. Y ese camino de la oración lo va simplificando. Cuando uno va creciendo no va sumando rezos, ni palabras, no, sino que va simplificando su mundo interior, hasta tener una sola palabra, Padre. Cuando Jesús, al pedido de los apóstoles, en el capítulo 11 de Lucas, comenzó, ábranlo si quieren, en el capítulo 11 de Lucas dice, enséñanos a orar. ¿Qué les enseña Jesús? Digan Padre. Y de ahí todo lo demás. ¿Qué va a decir en Getsemaní? Padre. ¿Qué va a decir en la cruz? Padre. ¿Qué va a decir ante el milagro de que aparecen dos oraciones de Jesús ahí en Juan 11 y en Lucas 11, justamente? ¿Sí? Al final del Evangelio de Lucas, del capítulo 11 de Lucas o en Juan 11, aparece, te alabo Padre, porque estas cosas se las escondiste a los sabios del mundo y se las revelaste a los pequeños. Te alabo Padre, porque estas cosas, yo sé que me escuchas siempre, pero ahora te lo digo para que estos crean, ahí frente a la tumba de Lázaro. Padre, ¿no? Es todo lo que el Señor quisiera enseñarnos. Y no que lo aprendiéramos solamente a decir, ¿no? Como palabras huecas, ¿no? Sino a balbucear con la acción del Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús ora, lo hace como hijo. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar de este primer punto. Ustedes leerán todo lo demás y aprovechenlo. Jesús ora como hijo. Su experiencia es la de estar recibiendo su ser. Nosotros también. Por eso cuando no tenemos gusto, consuelos en la oración, lo que decíamos ayer de la noche oscura, que las cosas no se vean no quiere decir que no existen, ¿no? Yo no las veo, porque todavía no tengo los ojos para verlas como Dios me las muestra. Y entonces sigo viendo las cosas en su sentido solo temporal o en cuanto me sirven para satisfacer mis necesidades temporales. Pero no siempre descubro una humillación como una oportunidad para humillarme y asemejarme con Jesús. Si lo miro con modo humano, me nace la bronca por la humillación. Si lo miro con ojos de fe, lo veo como una oportunidad para asemejarme a la humillación de Cristo. Pero como no tengo esa mirada, el Señor tiene que purificar mi orgullo y mi vanidad, por eso permite la humillación y la noche oscura. Y así podríamos ponerlo de cada virtud. ¿Por qué Dios permite que yo padezca? Porque en lo que padezco también están mis apegos.
cuando Dios permite esas oportunidades de la prueba, es para que salga de mí lo que todavía es desordenado y purificarlo. ¿Sí? Entonces, Jesús enseña a orar, el segundo punto. Y lo que decíamos recién, y lo seguimos insistiendo, que Jesús enseña a orar, sobre todo con su ejemplo. ¿Sí? Mirándolo a Jesús, aprendemos a orar. Pero vamos a señalar las características que el catecismo señala, ¿no es cierto? Así las tenemos como guardadas, ¿no es cierto? Siempre teniendo en cuenta lo de la oración filial. Jesús enseña, dice, una audacia filial. El hijo que sabe que su padre le ama, no duda en volver a Dios. Santa Teresita del Niño Jesús enseña mucho esto. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos o vivimos mal? Decimos, Dios no me va a perdonar. ¿Cómo voy a ir a rezar si estoy así? O cuando caigo en pecado mortal, ya no rezo, total estoy en pecado. Es todo lo contrario. Cuidado con esos pensamientos. Yo soy pecador, Dios no me quiere, no me escucha. Dios ya no me va a atender. O estoy en pecado, ya no rezo. No, todo lo contrario. La audacia filial hace que apenas yo me reconozca caído, frágil, lo primero que haga sea volver a Dios. Y aquí viene, en este enseñar a orar, vamos a explicar un pequeño concepto que es bueno aprenderlo en la oración, que es el tema de los pensamientos. El tema de los pensamientos juega un papel importante en los estados de nuestra alma. Los pensamientos en la vida espiritual, que yo le decía recién, caí en pecado mortal, ya no rezo, porque estoy en pecado mortal. O he vivido mal durante muchos años, ya Dios no me va a recibir. Son pensamientos. O de pronto veo a una persona que me hizo mucho daño y me viene un pensamiento sobre esa persona. Bueno, son distintos modos con los cuales se manifiesta el pensamiento. El pensamiento no es una elaboración intelectual, también lo es, pero es mucho más que eso. En nosotros el pensamiento se da como una reacción, como una respuesta, como una consecuencia a un estímulo, podríamos decirlo así, a una experiencia, a una situación que despierta en mí un estado interior, que yo lo puedo consentir o no. El ejemplo de recién, caigo en pecado mortal, o caigo en pecado, y enseguida el demonio suscita este pensamiento, qué malo que soy. Si yo alimento ese pensamiento, me va a traer la tristeza y la desesperanza. Pero Dios suscita en mí el pensamiento, Señor, ten piedad de mi pecador, como Pedro cuando se hundía. La misma situación puede despertar pensamientos distintos, o el pensamiento que se despierta, yo tengo que darme cuenta si es de Dios o no es de Dios. Porque el pensamiento es el principio de otro pecado. O sea, siempre el pecado empieza por un pensamiento, por un estado interior que yo consiento. Porque si no hay consentimiento, no hay pecado. Entonces los pensamientos son muy buenos atenderlos, o por lo menos darme cuenta cuando están y de dónde provienen. Entonces, yo, por ejemplo, voy a la oración y no me sale nada. Y Dios no me escucha. Entonces me viene este pensamiento, no sé rezar, no sirvo para esto, me voy a ir. Todos esos pensamientos están. El demonio aprovecha ese estado de mi alma, desierta, desolación o noche oscura, en el que Dios a veces me permite entrar. A veces entro por mi negligencia. Estoy turbado porque he pasado todo el día ocupándome de cosas que no tenía que ocuparme, he alimentado malos pensamientos, malas conversaciones, no he perdonado a otros, llego a la oración y que voy a estar rezando. Pero aun cuando sea Dios el que me pone en la noche oscura, me vienen estos pensamientos. Si yo los consiento, empiezo el estado de tentación y empiezo a consentir el pecado. ¿Por qué? Porque eso me hace quitar el pensamiento de Dios, alimentar la tristeza y el desánimo. Entonces, darme cuenta de esos pensamientos es para no alimentarlos. Porque justamente cuando estoy rezando, el demonio, ¿qué va a hacer? No reces. Dios no te escucha. Entonces, ahí es donde uno tiene que, por oposición, darse cuenta que eso no es de Dios, porque lo saca de lo que uno está haciendo. O cuando uno está con una persona, uy, qué pesada que esta persona, qué molesta que es. O es más importante lo que tengo que hacer después, estoy apurado para hacer. Todo eso es del demonio. ¿Por qué? Porque me saca de la gracia en el momento presente. Bueno, todo esto se llama pensamiento. ¿Vieron cuánto es? Si yo no me doy cuenta de esto, de esos pensamientos que se suscitan en mí, muchas veces equivoco el camino en la oración. Porque cuando yo debería orar, dejo de orar. Todo al revés. Caigo en pecado y dejo de orar. Es todo lo contrario.
¿Qué hace el que se está ahogando? ¿Ahogarse? No, y si tiene ahí quien le puede agarrar, agarrarme, le dice uno, ¿no? Señor mío y Dios mío. Ahora digo, uy, qué sonso que hoy me estoy ahogando. Y diciéndolo así parece una soncera, pero hacemos así. Estamos mal y decimos qué malos que somos. Y en vez de decir, Señor, ten piedad, Señor, yo te quiero, Señor, yo te amo. En vez de infundirle al alma estos pensamientos que sanan, le clavo otro clavo más a la herida que tengo. Esto es muy importante al momento de la oración. Jesús, que enseña a orar, ¿sí? Esta audacia filial, no lo dice solo en los momentos de consolación o cuando está todo bien, ¿sí? Qué importante es aprender a orar como hijos, sobre todo cuando sentimos que no lo merecemos ser. O cuando sentimos que Dios no debería atendernos. Pero esa es una gran tentación del demonio. Porque el demonio hace que midamos a Dios con nuestra medida, con nuestro corazón. Es como que si Dios estuviera diciendo, ya me cansé de este hijo, a este ya no lo quiero. No, Dios nunca va a decir eso. ¿Cuánto espera Dios que yo vuelva a decirle, Señor, ten piedad de mí? Oh, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, en esto de la audacia filial, cuidado con lo de los pensamientos, atendamos esto. Es un tema que merecería explicarse más. No hay tanto tiempo, no tenemos tanto tiempo estos días, pero es un tema que merece. Tal vez estos días lo podamos profundizar un poco más. Pero espero haberme explicado. Atender a los pensamientos, que son esos estados interiores que se despiertan ante una situación mía o de otro, que se provoca cuando, por ejemplo, en casa me molesta que alguien haga algo y ya me turba. Eso es un pensamiento. Si yo lo consiento, caigo en el pecado. Si yo lo rechazo, lo puedo aprovechar para la virtud y el mérito. Porque yo tal vez quisiera gritarle a la persona, pero sin embargo lo trato con bondad. Y entonces hago de una tentación una oración y una oportunidad para amar. Y por lo tanto para crecer en virtud. Entonces un pensamiento en sí mismo no es pecado. Pensé mal de alguien. No, usted lo que está haciendo es ver que el otro está obrando mal. Eso no es pensar mal. ¿Qué hace con su pensamiento? Es distinto. Si ve usted que una persona está obrando mal, vea cómo le corrige, vea si reza por él, pero no deje que eso le cambie a usted su modo de tratarlo. No lo deje de tratar con amor. Y es así como los pensamientos se educan en la oración. Cuando el corazón es orante, esas mismas cosas despiertan en el alma la plegaria. Porque la oración no es el tiempo de la oración es el modo de relacionarme con Dios. Entonces, toda ocasión es oportunidad. ¿Para qué? Para decirle a Dios gracias, perdón, misericordia, ten piedad, yo te amo, como fuere. O simplemente callarme y arrodillarme. O como el ciego de curado, postrarse y adorar al Señor. ¿Sí? Entonces, el pensamiento en sí mismo no es un pecado. El consentimiento lo es. O puede ser una fuente de mucho mérito cuando yo lo contrario y hago lo contrario. El demonio me dice, deja de rezar, yo rezo 5 minutos más. Dios no te quiere, Señor, yo te amo. Y sé que me amas. Jesús, ten piedad. Jesús, María, los amo. Y así. Y entonces al demonio le espanta eso. El demonio tiene un defecto, lo leíamos en uno de estos días. Tiene mucho, ¿no es cierto? Porque no ama a Dios, ya se perdió todo. Pero una de las cosas que el demonio no sabe hacer es perseverar. Se irá, vendrá de nuevo. Pero si uno se mantiene firme, el demonio no tiene más fuerza que la que tenemos nosotros, con la gracia de Dios. ¿Sí? Si yo persevero contando con la gracia de Dios, el demonio se va a cansar antes que yo. Pero con la gracia de Dios, y no medirlo hoy, no voy a aguantar, no, por eso, porque medirlo. Así como a Dios le aplicamos una medida nuestra, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me va a recibir más, porque eso es lo que hacemos nosotros con las personas que nos hacen daño. Ya no le abrimos más el corazón o nos cuesta mucho. Dios no es así. Y Jesús nos lo enseña. Esa es la audacia filial. Pero a veces nos aplicamos a nosotros también eso mismo. Y entonces, cuando nos medimos a nosotros mismos, estamos allí apenándonos de haber caído, cuando en realidad lo que deberíamos hacer, la misma caída, es recordarnos que Dios nos amó 1 y 1000 veces y que su amor por mí nunca se apaga. Entonces, cuando me veo caído, no tengo que decir qué malo que soy, sino qué bueno que es Dios, porque aún estando yo caído, me auxilia con su mano. Basta que yo me arrodille y pida perdón en el confesionario, o basta que yo haga un acto de contrición en ese momento hasta que pueda confesarme. Y así.
Y así también los pensamientos buenos. Cuán importante es saberlos seguir. Cuando de pronto la emoción me viene y yo le voy a volver a tratar bien a esta persona que me hizo daño. Y el demonio que dice, no, que venga el otro primero. Si el otro tiene la culpa, el otro lo empezó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso confirma mi decisión, porque es por oposición. El demonio no quiere que yo haga el bien. En cambio, yo lo tengo que hacer, porque la emoción del Señor está allí. Porque si uno mira en qué termina el pensamiento, me doy cuenta si es de Dios o no. Si yo lo dejo correr y miro dónde termina, me doy cuenta si es de Dios o no es de Dios. Si yo lo dejo y le hago caso al demonio que me dice no se lo diga, deja que espere él, sigo enojado, esperando que... Y sigo yo demorando la reconciliación. Eso no es de Dios. Entonces, si yo miro el fin de ese pensamiento, me doy cuenta que no es de Dios. Si sigo así enojado, molesto, y así. O si sigo con esta conversación, yo sé dónde vamos a terminar. Si yo me doy razón en este pensamiento y sigo mirando y sé dónde termina, bueno, ¿para qué voy a seguir? Yo sé dónde termina, si yo sé que termina mal. Ahora, si termina bien, lo tengo que continuar, aunque el demonio me ponga 1000 razones para no seguir. Bueno, esto fue también así como una parte para que también esto lo podamos seguir aprendiendo en la oración. El tema de los pensamientos. No es solo una elaboración intelectual, sino un estado interior que me condiciona. ¿Pero qué? Depende de mi consentimiento. ¿Recuerdan ustedes un ejemplo? Lo de Caín y Abel. Cuando Dios le dijo a Caín, mira Caín, ¿por qué andas así cabizbajo? Mira que el demonio anda rondando para hacerte caer. Él tenía un pensamiento que estaba masticando. Dios le advierte, pero él igual consciente. Y lo mata a su hermano. Entonces muchas veces nos ronda ese pensamiento interior y nos condiciona y el demonio está ahí dando vuelta. Entonces, una es la audacia filial, ¿sí? Lo otro es la vigilancia, ¿sí? Otro concepto que aparece aquí, del cual vamos a decir ahora algo al final. La vigilancia, que no es simplemente estar despierto, ¿no?, sino tiene que ver con una disposición interior mucho más profunda. Tiene que ver con el corazón que está atento, ¿sí? El corazón que tiene puesto, así como su puerto, bien marcado. Sabe dónde quiere llegar y sabe qué camino debe andar. Entonces ha de vigilar, ¿para qué? Para que nada lo saque de ese camino, ¿sí? Bueno, pone aquí el catecismo las 3 parábolas de la oración. Ustedes lo van a ver, las 3 están en Lucas. El amigo importuno, la viuda importuna y el fariseo y el publicano. Podríamos entrar en cada una, pero ustedes lo van a leer solitos. La perseverancia, la constancia, la humildad, ¿sí? Y este Jesús que cuando nos enseña a orar, sobre todo nos lo revela a Dios como Padre, en esta audacia filial, nos anima a pedir en su nombre. Pidan en mi nombre. ¿Sí? Y en el nombre del Señor, dicen Pedro y Juan en el templo, toma tu camilla, quedas curado. ¿Recuerdan cuando le pedían una limosna? Ponete de pie. En el nombre del Señor Jesús, arriba, ¿no? Y así hicieron ellos la curación en el templo, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Señor Jesús. Por eso hay una veneración para con el nombre de Jesús. Las letanías del nombre de Jesús, por ejemplo. Sobre todo en el Oriente, eso es muy marcado, ¿sí? Ellos tienen, en vez del rosario, tienen la oración del corazón. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecado. Porque al solo nombre de Jesús el demonio se espanta. Entonces rezan continuamente, como con un rosario colgado en su cintura, van desgranando esta oración del corazón. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Y lo repiten y hacen que el corazón al unísono con la voz o la voz al unísono con el corazón lo repita. ¿Sí? Inhale y exhale esto siempre. Señor Jesús, ten piedad de mi pecador. Y hacen del ritmo del corazón el ritmo de oración. Y constantemente el nombre de Jesús sale de su corazón. Entonces también el catecismo nos señala que Jesús escucha la oración. Esto que yo le decía recién, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Pero lo vemos a Jesús en el Evangelio, escuchar la oración de los que le suplicaban.
Jesús cura a mi hija, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, y así. ¿No es cierto? Jesús escucha la oración. Pedro le dice, Señor, sálvame, es una oración. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes van a poder estudiar ahora en el catecismo, en este día, recuerden, se inicia con esa plenitud de los tiempos que marca el sí de María. La plenitud de los tiempos se sigue dando en nuestra propia libertad, ¿no? Cuando nosotros, en nuestra libertad, cooperamos con la gracia, llega a plenitud, ¿sí? Llega a plenitud en nosotros el tiempo. El tiempo en mí es pleno cuando yo le coopero a la gracia, ¿no? Cuando en este momento la gracia de Dios acontece en mí, ¿sí? Y así su gracia y mi libertad permiten esa plenitud. Vamos a tomar ahora un concepto que es el concepto de el velar, la vigilancia que decíamos recién. Ya lo dijimos estos días, pero hoy quisiera como profundizarlo, porque esto es muy importante al momento de la oración en los tiempos que vivimos. A veces las circunstancias condicionan mucho nuestra comprensión de la historia. De pronto, esta situación actual en la que vivimos nos puede estar afligiendo porque tememos al futuro. Pero ¿qué es lo que provoca eso? Que olvidemos el pasado. Que olvidemos todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Como que si Dios no estuviera ahora, como que si la historia no estuviera en manos de su providencia. Nada sucede al margen de lo que Dios puede disponer con su gracia o permitir con su providencia. Entonces la iglesia desde el comienzo, y Jesús ya decía, velen y oren, decíamos la vigilancia, estar atentos. En la tradición de la iglesia eso se ha llamado sobriedad. Ser sobrios. Pero no solamente en tiempos de pruebas como el que vivimos hoy. La sobriedad es algo en lo que tenemos que nosotros trabajarnos siempre. Para que la oración pueda ser en verdad un modo de relación con Dios, debe ser íntegra nuestra relación con Dios. O sea, no nos podemos relacionar con Dios solamente por la palabra en los momentos. No. Toda mi vida es relación con Dios. ¿Sí? También en mi mundo afectivo, mi mundo de relaciones, mi deber de Estado, todo. Entonces la sobriedad, a los cristianos un tiempo se les llamaba también, así como decíamos, se les llamaba teóforos, portadores de Dios, se les llamaba también népticos, eran como nombres. ¿Qué significa el néptico? Nepsis, en la palabra griega, quiere decir sobriedad. ¿Y qué es la sobriedad? Nosotros la contraponemos con ebriedad. El ebrio es el que comete los excesos, por ejemplo, del vino. Es un ebrio. Este está sobrio. Pero la sobriedad en la vida espiritual, para nuestro camino de la oración, tiene que ver con el señorío de uno mismo. Soy dueño de mí mismo. Lo que decíamos recién. Yo sé cuál es mi puerto, yo sé cuál es mi nave, yo sé cuál es mi mar. Yo sé dónde quiero ir, yo sé con quién voy y yo sé por dónde quiero ir. Vendrán tormentas, vendrán pruebas, sentiré que mi compañero de viaje no está, que en la iglesia parece que todos me abandonan, a veces quisiera yo abandonar, a veces tendría ganas de torcer el rumbo y en este mar abrirme yo, una estela por otro lado. Y yo voy detrás de una estela que ya otros abrieron, que son los santos, la Virgen y los santos. Yo sigo una estela, esa que abre el barco que va delante mío, porque ya hay quienes entraron en ese puerto, ¿sí? Cristo en la iglesia, ella gloriosa, la Santísima Virgen, los santos, la iglesia triunfante, ya abrieron una estela. En la tormenta parece que dejo de ver la estela o la olvido y no la considero. Y al taparme de la tormenta esto, olvido todo lo que Dios ya ha hecho conmigo en este camino y miro para los costados y yo no convendría abrir otra brecha porque por aquí hay tormenta. Como que si por los otros caminos no los hubiera. O parecen caminos más claros pero me llevan a otro puerto. El problema no es andar por caminos claros, el tema es llegar al puerto. Eso es la sobriedad, es poner el corazón en el puerto, saber con quién voy y cuál es el camino. Soy dueño de mí mismo. Entonces, cada cosa que yo hago, cada día que empiezo, yo lo tengo que empezar conscientes de dónde quiero llegar. Uno podría decir, si yo al final del día no soy santo, o sea, si yo no he profundizado en mi amistad con Dios, no es porque Dios este día no me haya dado la gracia, simplemente porque yo no fui fiel.
¿Por qué? Porque Dios cada día da las gracias para que yo pueda llegar a la plenitud de los tiempos con mi libertad y su gracia, cooperando con ella. Entonces, esto de ser sobrio, el dueño de sí, tiene que ver con una experiencia en la vida de la oración que es la noche. Aparece en el capítulo 25 de de Mateo, aquella escena de las vírgenes necias y prudentes, ¿sí? Si ustedes lo buscan allí, busquen capítulo 25 de Mateo porque ayuda a que lo veamos. Sucede que hay 10 vírgenes que esperan, al comienzo del capítulo 25, ¿no? Esperan la llegada del esposo. El esposo es Cristo. Cristo nos advierte en esta parábola lo que sucederá en su ausencia, pero una ausencia que lo tendrá presente en medio de nosotros de una manera velada por el sacramento. Me voy, pero estoy volviendo, dice en Juan 14:4, 14:3 y 4. Me estoy yendo, pero volveré, pero estoy volviendo, dice él allí. Aparece aquí esto, que en medio de la noche se escucha el grito, ¿no? Ya llega el esposo. ¿Qué quiere decir en medio de la noche? Uno podría decir en medio de la noche física, ¿no? Pero no es eso. Acá no habla de la noche física, sino se escuchará el grito en la fe. O sea, en la noche de la fe, cuando todavía las cosas no serán totalmente claras, se nos está diciendo, llega el esposo. Así es cada domingo. Llega el esposo en la Eucaristía. Llega. Hay quienes adormecen y creen que tienen aceite suficiente para llegar al puerto. Pero les sorprenderá la muerte. Les sorprenderán las pruebas de la vida. Y serán naves que después naufragarán, ¿no? Ser sobrio quiere decir esto. No abandonar la oración diaria. ¿Por qué todos los días la palabra de Dios? Porque yo sé dónde debo cargar combustible, por así decirlo. Dónde tengo que anclar mi vida. La palabra de Dios. ¿Por qué si puedo ir a misa todos los días, por qué no lo he de hacer? Porque yo sé dónde está mi alimento. ¿Por qué he de volver este día a reconciliarme con quien tal vez me enemisté? Pues yo sé dónde está mi alimento. Pues yo sé con quién viajo. Pues yo sé hacia dónde voy y qué camino tengo que hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces la sobriedad del dueño de sí es aprender yo a tomar las decisiones que necesito para que mi barca no tuerza su camino. ¿Quién es el enemigo? Y el único enemigo en esto. Ni siquiera soy yo mismo. Es el demonio, Satanás. Yo sé que en esto camino y cuento con mi debilidad. Y mi debilidad no es mi enemigo, es mi aliado. El tema es que yo tengo que confesar que la tengo de aliado a mi debilidad. ¿Por qué? Porque al confesar que soy débil, confieso que necesito de un auxilio. La debilidad es la que me hace experimentar que necesito de Dios. El que no se cree débil, lo decía Jesús en este evangelio del domingo pasado, el que dice que ve, está ciego. O sea, el que dice que no necesita de la luz de la fe para ver, está ciego porque no tiene la luz de la fe. El que no confiesa que tiene su debilidad y presume de poderlo solo y tener el aceite suficientemente cargado, el Señor vendrá a pedirle cuenta y el Señor le dirá, yo no te conozco. Si no estuviste alimentando tu fe, no me amaste en tus hermanos, no te alimentaste de mi palabra, mis sacramentos te eran indiferentes, no te preocupaste de la salvación de tus hermanos, solo te ocupabas de lo tuyo, porque creías que tenías aceite suficiente. El sobrio es el dueño de sí, el que vive de esta manera. Usa las cosas del mundo de tal manera que ninguna de ellas le arrebate el corazón. Y si tiene que priorizar, siempre prioriza la gloria de Dios y la salvación de sus hermanos y la propia. Entonces, la sobriedad tiene que ver con esto y atender a lo del el único enemigo que es en verdad el que se opone a todo esto. Nuestra debilidad y nuestros hermanos no son enemigos, porque aún el defecto, que me calumnien, no me traten bien, no me correspondan, no es un obstáculo. Lo mismo que con nuestra fragilidad. El otro se convierte en una ocasión para que yo purifique mi búsqueda, me identifique con Cristo, aplaste mi soberbia, mi egoísmo, mi vanidad, ame al enemigo como Jesús me lo pide. Porque ¿qué mérito tiene el que ama a su amigo? Jesús dice, amar al enemigo, perdonar 70 veces 7. Entonces la sobriedad, el néptico, el hombre dueño de sí, es el que sabe
vigilar sobre su corazón. Lo decíamos hoy un poquito con los pensamientos. Es el que sabe poner, recuérdenlo siempre, su corazón en el puerto. Porque el que pone su corazón allí en el puerto, donde esté su corazón, su tesoro, allí estará su corazón. Mi tesoro es Dios, allí pongo mi corazón, porque allí ha de estar mi corazón, en el tesoro que quiero. Y ordenaré mi vida según eso. Pero como yo no he hecho el camino, tengo que dejar que otro me lo indique, los que ya lo han hecho. Cristo vino a hacerse el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los santos que nos precedieron. Por eso la Iglesia, como madre, que ya tiene dentro de sus miembros glorificados a la Santísima Virgen y a los santos que ya han alcanzado el cielo esperando resurrección, nos dejamos conducir por ellos. Entonces la sobriedad, el dueño de sí, también es esto, es dejarme conducir. Entonces el corazón puesto en el puerto. Aceptar que otros me indiquen el camino, porque la estela está abierta delante de nosotros. El barco va adelante. Aquellos que ya entraron en el puerto. Yo voy en la nave de la Iglesia, pero que ya tiene miembros que han llegado y otros que vendrán atrás de nosotros. Entonces, este espíritu dueño de mí mismo supone que yo guarde mi corazón de esas invitaciones que el mundo le hace a uno. Glorias humanas, reconocimientos humanos, pagas humanas, beneficios humanos, todo lo que no son malos en sí mismos. Pero si me sacan la mirada del puerto, son muy grave. ¿Por qué? Porque me darán satisfacciones inmediatas, logros temporales. ¿Cuántos papás sueñan para sus hijos esos logros temporales? ¿Están mal? No. Pero si en esos logros temporales no les marcan a sus hijos que el gran logro es ser santo, es ir al cielo, no les están enseñando a orar, por más que le enseñen el Padre Nuestro y la Ave María. Porque el orar no tiene que ver tanto con lo que hagamos, con lo que recemos, con las oraciones que digamos, sino con ese modo de relación que nosotros mantenemos con el Señor que viene, que en su plenitud estará allí en el puerto, pero está viniendo a nosotros. Entonces, todo lo que hacemos tiene que servirnos para esto. Entonces, esta sobriedad, esta vigilancia, estos hernépticos, dueños de nosotros mismos, esto de velar el corazón para que no se nos tuerza hacia las cosas de este mundo, Dios lo tiene que hacer. Por eso es dura a veces la oración, a veces es duro el camino de la oración, porque hay cosas que el Señor necesita hacer en mí que yo no estaría dispuesto a hacer. El Señor me niega cosas que yo anhelo y deseo. ¿Por qué? Porque no siempre lo que anhelo y deseo está bueno, pero además porque a veces Dios, al demorarse en dármelo, hace crecer en mí el deseo. ¿Por qué Dios, ya lo hemos dicho, quiere que yo pida lo que Él sabe que yo necesito para que yo me prepare a recibirlo? Al pedirlo voy disponiendo mi corazón a recibirlo. Pero la sobriedad tiene que ver también con una experiencia espiritual de la Iglesia, que ya lo dijimos, estudias las vigilias de los domingos. No existe oración de los sábados a la noche. Existe vigilias de domingo. Y la Iglesia ofrece para las vigilias de domingo, o sea, lo que nosotros decimos sábado a la noche, entre el sábado y el domingo, después de las primeras vísperas del domingo, el sábado a la tarde comienza el domingo, el gran día que trasciende las 24 horas. La Iglesia ofrece lo que se llama el oficio de vigilias, la celebración de las vigilias, que está en la liturgia de las horas. ¿Sí? Vamos a rezar un himno que se ofrece para esa oración de la noche, donde recuerda cómo la noche es tiempo de salvación. Porque el sobrio, el que vela en la noche, como estas vírgenes prudentes que velaron en la noche, o sea, cargaron sus lámparas. Nosotros queremos pasar por el domingo siempre para que nuestras lámparas se carguen con la gracia de Dios. No he de pasar por el domingo sin confesarme si estoy en pecado mortal, sin reconciliarme con mi hermano si estoy peleado, sin volver a retomar la oración si esta semana viví perdido. O sea, no fui sobrio, no fui dueño de mí mismo, olvidé a Dios, no miré el cielo, no tuve el puerto como horizonte, olvidé a los que me precedieron y ya no miraba la estela que ellos abrieron. Entonces, entrar en la noche, y lo vamos a hacer Dios mediante esta próxima vigilia, o sea, este sábado lo vamos a hacer, después de las primeras vísperas, vamos a dedicarnos un tiempo para hacer esta vigilia, vamos a rezar, para que los que quieran puedan unirse. Yo les voy a indicar cómo lo vamos a poder hacer. Yo les voy a rezar este salmo, con el que vamos a ir terminando este encuentro, pues ya es hora. Y vamos a hacerlo como oración. Y si ustedes quieren pueden irlo como acogiendo en su corazón. Es un himno de la liturgia de las horas. La noche no interrumpe tu historia con el hombre. La noche es tiempo de salvación.
De noche descendía tu escala misteriosa hasta la misma piedra donde Jacob dormía. La noche es tiempo de salvación. De noche celebrabas la Pascua con tu pueblo, mientras en las tinieblas volaba el exterminio. La noche es tiempo de salvación. Abraham contaba tribus de estrellas cada noche. De noche prolongabas la voz de tu promesa. La noche es tiempo de salvación. De noche por 3 veces oyó Samuel su nombre. De noche eran los sueños tu lengua más profunda. La noche es tiempo de salvación. De noche en un pesebre nacía tu palabra. De noche lo anunciaron el ángel y la estrella. La noche es tiempo de salvación. La noche fue testigo de Cristo en el sepulcro. La noche vio la gloria de su resurrección. La noche es tiempo de salvación. De noche esperamos tu vuelta repentina y encontrarás a punto la luz de nuestra lámpara. La noche es tiempo de salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy a las 5 de la tarde volvemos a tener la plática sobre la Eucaristía en la misa de las 19. Invitarlos a unirnos a la celebración de esta solemnidad de la Encarnación. Vamos a renovar la consagración a Jesús por María, todos los que somos consagrados. Hoy es el Día de los Consagrados porque es el día en que Jesús se consagra a la Santísima Virgen y por ella y con ella nos ofrece la salvación, ¿no? Al final de la misa haremos nuestra renovación de la consagración. Después de la misa vamos a hacer el rosario por la vida. Hoy recordamos el Día de los Niños por Nacer. Vamos a rezar por la finalización del aborto en nuestra patria y en el mundo. Toda vida vale y vale la sangre de Cristo. Cristo un día fue así. Tuvo unas semanitas como tiene el tamaño de este pequeño bebé aquí de un material que nos lo permite casi representar tal cual, ¿no? Entonces hoy es un día especial. Entonces a las 7 de la tarde la misa. Vamos a transmitir aquí por este mismo canal, vamos a transmitirlo por Canal 2 aquí de la ciudad. Y vamos a buscar todos los medios para que podamos unirnos. Y luego de la misa rezaremos el rosario por esto, para que nos preparemos en casa. Y si tenemos niños que se han consagrado a Jesús por María, de manera especial también hoy, ponerlos allí delante y preparar todo para poder celebrar este día, teniendo en casa hoy una imagen de la Virgen bien preparadita que nos permita recordarla. Que Dios nos bendiga a todos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.